espero que el tema de la semana pasada haya sido de bendición, o del mes pasado haya sido de bendición. El tema fue enfocado acerca de renovar nuestra vida o morir, ¿verdad? Pero usted determinó en su vida escoger la renovación y no la muerte. Amén. Así es que usted no va a morir, usted va a vivir. Amén. Como dijo uno de los proverbios, no moriré, sino que viviré. Diga conmigo, no moriré, sino que viviré. El diablo nos quiere muertos, pero Cristo nos quiere vivos. Así es que usted decide a quién hacerle caso, pero yo le recomiendo que le haga caso a Cristo. Amén. Entonces hablamos de renovar y hablamos de la importancia de la renovación, de lo que significa renovarnos, y hablamos acerca de los odres nuevos. ¿Cuántos odres nuevos hay esta mañana? Si usted se renovó en el Señor, quiere decir que esta mañana Dios va a depositar una buena palabra sobre su vida, ¿sí? Porque ya se renovó. Porque acuérdese que Cristo no pone vino nuevo en odres viejos, ¿sí? O sea, Dios no va a poner un vino nuevo esta mañana si aquí hay odres viejos. Pero si usted es un odre renovado por el Señor, entonces Dios va a derramar una buena palabra para su vida. Así es que qué bendición que haya estado. Y bueno, ahora este mes, ¿sí? Se celebra una fiesta o un evento muy especial en México, que es la libertad, ¿verdad? Y bueno, es una buena oportunidad también para enseñar, para aprender sobre la libertad que hemos recibido, no solo física, sino espiritual. ¿Me está entendiendo? Y nosotros vamos a festejar y a celebrar a nuestro libertador. ¿Alguien sabe cómo se llama nuestro libertador? ¿Sí? Jesucristo. Pero dígalo con ganas. Así como el presidente el 15 de septiembre va a gritar el nombre de muchos personajes, bueno, aquí se escucha un nombre sobre todo nombre: Jesucristo. Amén. Entonces, esta semana abordaremos temas que tienen que ver con libertad, ¿sí? Para ello yo le invito entonces que usted tenga dispuesto su corazón para que eso suceda, ¿sí? Y podamos aprender en qué Cristo nos ha hecho libres. Pero para ello yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 32. Es un versículo bíblico que la mayoría de ustedes lo conoce. Sin embargo, es importante meditar en él, ya que en él vamos a iniciar nuestra enseñanza. San Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Yo no sé cuántos de los que están acá han conocido la verdad. ¿Me pueden levantar la mano los que ya han conocido la verdad? Los demás todavía están entre azul y buenas noches. Entonces, si usted ya conoció la verdad, no tiene por qué andar todavía dudando cuál es la verdad, si ya conoció la verdad, ¿sí? Y si no ha conocido la verdad, espero que esta mañana conozca la verdad. Porque esa es la pregunta de muchas personas hoy en día en el mundo. Debido a tantas religiones, hoy en día hay tantas religiones en el mundo, que de repente hay mucha gente que tiene un gran signo de interrogación en su vida.
¿cuál religión tendrá la verdad? Y hay preguntas que hay gente que se hace. ¿Será que nosotros estamos en la verdad? Pero yo le preguntaba, ¿quién conoció la verdad? Porque quien ha conocido la verdad no puede seguir esclavizado, ¿sí? Quien conoce la verdad, sí, es libre. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Y la verdad os hará qué? Libre. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de la mentira? Diga conmigo, la mentira esclaviza. ¿Qué es lo que hace la mentira? Esclaviza. Pero la verdad libera, ¿sí? Entonces, si a usted ya se le reveló la verdad, usted no tiene por qué seguir esclavizado. Usted no tiene por qué seguir en tinieblas. Usted no tiene por qué seguir en ese signo de interrogación de decir, ¿cuál será la verdad? Entonces, para ello, ahora dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si leemos el versículo anterior, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿por qué la palabra subraya la palabra verdaderamente? Porque muchos de los que estamos acá, pensar que somos libres cuando no lo somos en realidad, o cuando solo una parte de nuestra vida ha sido liberada, pero hay otra parte que ha sido esclavizada, ¿sí? Entonces yo quiero esta mañana hablarle acerca del poder que hay en la verdad. Sin embargo, antes de eso, yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tiene? Entonces dice la palabra de Dios, ¿sí? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si a usted subraya su Biblia, subraye la verdad, ¿sí? Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿sí? ¿Quién es la verdad? Entonces, la verdad la tendrán los mormones, la verdad la tendrán los testigos de Jehová, la verdad la tendrán ¿quiénes? La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, si yo tengo a Jesús en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como mi modelo a seguir, si Jesucristo vive en mí, yo tengo la verdad. No hay más verdad que Cristo. Escucha bien esto, no hay más verdad que en Cristo. Pueden pasar muchos años y la verdad va a seguir ahí, porque la verdad que es Cristo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos y de siempre. Entonces la verdad es Jesucristo, ¿verdad? La verdad, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, para que usted y yo podamos decir que tenemos la verdad, tenemos que entender que tenemos que tener a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, ¿verdad? Y tenemos que tenerlo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces usted tiene la verdad. Entonces ya no debe andar pensando que si usted ya descubrió la verdad o no, porque la verdad está en Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Entonces cuando dice la palabra
y conoceréis la verdad. Está diciendo, y conoceréis a Cristo. ¿Y conoceréis a quién? A Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Sí. Ahora, la pregunta acá es, ¿cómo usted y yo hemos conocido a Cristo? Lo hemos conocido a través de la palabra de Dios. Porque dice el versículo anterior, si permanecieres en mis palabras. ¿Sí? Entonces, usted conoce a Cristo en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí, hablando el Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el testimonio de Cristo? En las escrituras. Por eso usted y yo debemos siempre escudriñar las escrituras. Y escudriñar quiere decir leerlas de manera profunda. No solamente una repasada como cuando leemos el periódico. Porque hay gente que lee el periódico y medio lee, ¿verdad? Y mucha gente a veces la Biblia la medio lee, y por eso medio conoce, y por eso medio sabe, y por eso medio pone en práctica su vida en Cristo, porque todo lo hace de una pasadita. Muchas veces tenemos que detenernos, muchas veces tenemos que parar un poquito, muchas veces tenemos que ir al diccionario y ver lo que significa cada una de las palabras para poder tener un mayor conocimiento. Y si usted no quiere ir al diccionario, acérquese a uno de sus líderes y dígale, oye hermano, yo no entiendo muy bien esta palabra, ¿me la podía usted explicar? Si su líder no la sabe en su momento, él sí va a tener que ir al diccionario, ¿sí? Y va a tener que investigar la palabra para poder explicarnos el tema. Entonces, por eso es bueno estar bajo la cobertura de un líder. Por eso es bueno ir a una célula, por eso es bueno pertenecer a un grupo, por eso es bueno ir a un discipulado, porque ahí tenemos la oportunidad de preguntar. Si en este momento a todos les saliera una duda y todos la preguntarían, no la contestamos, ¿verdad? O no nos daría el tiempo para contestarla. Pero si usted va a una célula, si usted va a un discipulado, si usted va a un grupo, bueno, pues ahí usted puede preguntarle a su líder y su líder seguramente que le va a enseñar. Entonces, la palabra dice escudriñar las escrituras, porque en ellas encontráis, sí, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando el Señor Jesús. Entonces, usted ya conoció la verdad y conoceréis la verdad. Ya la conocí. ¿Cómo la conocí? Leyendo la palabra. La palabra me reveló quién es Jesucristo. Todo lo que sabemos de Cristo está en la palabra del Señor. Además que Dios puede traernos una mayor revelación acerca de quién es Cristo. Entonces, entendemos que ya hemos conocido la palabra, ¿verdad que sí? Bien, ahora, ¿quién es la verdad? Es Cristo, Él dijo que es la verdad. Sin embargo, tenemos que entender, sí, que dice, y seréis libres. Y esta palabra, hablar de libertad, para muchos es una palabra un poquito confusa, porque dicen, ¿cómo me pueden hablar a mí y decirme que hay esclavitud en mí cuando yo soy libre? ¿Verdad? Entendamos que nosotros somos tripartitas. ¿Somos qué? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos divididos en tres partes. Tenemos un espíritu que tiene un alma y que ocupa un cuerpo. ¿Qué tenemos? Un espíritu que tiene un alma y que ocupa un cuerpo, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una función. ¿Tiene qué? Una función, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de libertad, puede una persona físicamente ser libre, pero internamente vivir esclavizada. Puede una persona estar encarcelada físicamente, pero ser libre internamente. Entonces, cuando hablamos de libertad, no solo hablamos de una libertad física, de ir a donde queremos, de no estar en una cárcel, de no estar encerrado en un cuarto de 4 paredes con candado. No solo hablar de libertad, no solo hablamos de eso, sino que también hablamos, ¿sí?, de una libertad espiritual, de una libertad del alma. ¿De una libertad de qué? Del alma.
Entonces tenemos que entender que Cristo, ¿sí?, vino a traer una libertad espiritual. ¿Una libertad qué? Espiritual, ¿sí? Para ello vamos entonces, ahora tenemos que entender qué era lo que nos tenía esclavizados, ¿sí? ¿Qué es lo que esclaviza el alma? ¿Alguien puede decírmelo? El pecado. ¿Qué esclaviza el alma? ¿Qué esclaviza el alma? El pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Diga conmigo, el pecado es toda transgresión y quebrantamiento a la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Toda transgresión y quebrantamiento a la ley de Dios. Eso es pecado. En otras palabras, todo aquello que transgreda, que quebrante, que pase por alto a la ley de Dios, eso es pecado. Entonces, Cristo, al venir a esta tierra, vino a derribar la pared o el obstáculo que nos separaba de Dios. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Diga conmigo, todos. ¿Qué hicimos todos? Pecamos. Están destituidos. ¿Alguien entiende lo que significa destituido? Que no tenemos parte, que estamos fuera de, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado vino a separarnos de Dios. ¿Qué hizo el pecado? Nos separó de Dios, ¿sí? El pecado vino a tenernos incomunicados con Dios. Entonces Cristo vino a derribar esa pared, ya que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por el pecado de cada uno de nosotros. Dice el profeta Isaías que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Jehová, sí, Jehová cargó el pecado de todos, sí, nosotros. Entonces Jesucristo llevó en sus hombros nuestros pecados cuando Él fue a la cruz del Calvario. ¿No dan gloria a Dios por ello? Espero que la palabra que yo les comparta esta mañana los anime y puedan ser más agradecidos con Cristo, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. El pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Todos en algún momento hemos transgredido la ley de Dios. Consciente o inconscientemente hemos quebrantado la ley de Dios y hemos ofendido a Dios. Pero para eso apareció Cristo, para derribar esa pared que nos separaba de Dios. Y dice que más Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces ahora yo quiero enseñarle esta mañana, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Sí? Al venir Jesús a esta tierra y morir en la cruz del Calvario, ¿sí?, ¿de qué nos hizo libres? Primeramente yo quiero decirle que el pecado tiene tremendas consecuencias. ¿Qué tiene el pecado? Consecuencias. O sea, quien peca va a recibir una consecuencia, ¿sí? Entonces, transgredir la ley de Dios trae consecuencias. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 1. Es un texto que la mayoría se sabe, pero es importante meditarlo esta mañana. Romanos 8:1. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación. Diga conmigo, condenación. Una de las primeras consecuencias que trae consigo el pecado es algo que se llama condenación.
O sea, el pecado nos condena. ¿Qué hace el pecado? Nos condena. O sea, quien infringe, quien quebranta la palabra de Dios, se condena a sí misma. ¿Por qué? Por el pecado. O el pecado trae como consecuencia la condenación. Entonces, sin embargo, esa condenación la vino a quitar Cristo. Porque dice la palabra, ahora pues ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna. Mira, aquí me gusta mucho esta palabra, pero algo bien importante, sí. Diga conmigo, Jesús vino a hacernos libres de la condenación del pecado. Jesús vino a hacernos libres ¿de qué? De la condenación del pecado. De eso. Porque dice la palabra, ahora pues ninguna condenación. Ahora diga conmigo, ninguna. Mire, Jesús vino a morir y su sangre tiene poder sobre cada área de nuestra vida. De tal manera que Cristo no murió por algunas, ¿sí? Por algunas condenaciones y por otras no. Dice ninguna condenación. ¿Qué quiere decir ninguna? Sí, que todas fueron pagadas por Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, ninguna condenación. Por eso le digo que Jesús vino a hacernos libres de la condenación del pecado. Ahora, ¿qué entendemos por condenación? Yo quiero que entiendan lo que significa esto, porque este era el estado espiritual en el que estábamos antes de Cristo. La palabra condenado se puede definir como alguien formalmente separado. ¿Cómo se puede definir? Como alguien formalmente separado. En otras palabras, usted y yo al pecar estábamos ¿qué? Separados de Dios. Estábamos separados de Dios. Además, sí, también cuando hablamos de esto mismo es desterrado, exiliado e incomunicado. Escuche bien esto. Cuando hablamos de una persona que ha sido condenada, es una persona que está formalmente separada, que está desterrada, que está exiliada y que está incomunicada. Esta era la condición espiritual en la que nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Y esta es la condición espiritual de una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cómo está? Formalmente separada, está desterrada, está exiliada, ¿sí? Y está incomunicado. Por eso a veces le hablamos a la gente de comunicarse con Dios y que difícil se convierte para ellos comunicarse con Dios, ¿verdad? Cuando usted le habla de cómo está su comunicación con Dios, realmente está muy interferida. ¿Qué es lo que ha interferido? Primeramente es el pecado, pero lo segundo es la condenación que viene como consecuencia. Entonces, cuando hablamos de condenación, diga conmigo, de esto fuimos libres. ¿Sí? ¿De qué fuimos libres? De que estábamos separados, de que estábamos desterrados, de que estábamos exiliados y que estábamos incomunicados. De eso nos hizo libres el Señor. Pero hay algo más. La palabra condenación en hebreo es una palabra que se escribe erem, H-E-R-M, erem, que también significa condenación, olvidado, fuera de límites, dado irrevocablemente a la destrucción. Mire lo que significa también la palabra condenación, ¿sí? La palabra condenación en hebreo significa olvidado, significa fuera de los límites y significa dado irrevocablemente a la destrucción. Yo no sé si logra usted comprender esto, pero esto nos está hablando de la situación en la que usted y yo vivíamos. O sea, en otras palabras, sin Cristo estábamos olvidados, sin Cristo estábamos fuera de los límites, sin Cristo habíamos sido dados irrevocablemente a la destrucción. Esta era la condición espiritual
Estas eran las condiciones espirituales en las que usted y yo nos encontrábamos, y estas son las condiciones de aquellos que todavía no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces no se trata, cuando una persona muere, no se trata que Dios lo envía a un lugar o lo envía a otro. Se trata de donde usted decide escoger hoy en día, ¿sí? Usted decide a dónde ir, porque si usted recibe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted es libre de toda condenación. Usted es libre de todo destierro. Usted es libre de todo exilio. Usted es libre de ser olvidado, y usted es atraído. Usted es libre de todo eso. Entonces, mis hermanos, Cristo vino a ser libres de la condenación. Para ello, quiero también enseñarle. Vamos por favor a Juan capítulo 8. Ahí hay un pasaje, sí, acerca de una mujer que fue encontrada en pecado, como usted y yo fuimos encontrados en pecado, sí. Dice la palabra: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado a él enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La mujer representa a una iglesia o a la gente que no conoce a Cristo, a alguien, al pecador, ¿sí? Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué es lo que dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un ejemplo de lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Ese es un ejemplo de qué? De lo que Cristo hizo con nosotros. A lo mejor usted dice: yo no fui encontrado en el acto de pecado. Ciertamente quizás usted no fue encontrado en un acto público de pecado por alguna persona, pero sí por Cristo. Porque ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas, y para Él no hay nada oculto. Diga conmigo: para Jesús no hay nada oculto. Diga conmigo: Él todo lo sabe. Sí, Él todo lo sabe. No hay nada que podamos esconder de Él. Él lo conoce todo. Entonces, Él también en algún momento nos encontró en esa condición. Pero cuando usted decidió recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que derramó lo liberó de la condenación. Quizás a estas fechas todavía haya alguien que lo quiera condenar. Quizás a estas fechas todavía hay alguien que lo está condenando. El mismo diablo muchas veces nos quiere condenar. Pero mis hermanos, el único juez y justo es Dios. Y mis hermanos, delante de Él nosotros ya hemos sido justificados. Porque dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces diga conmigo: yo estoy en paz con Dios, porque Jesús me liberó de la condenación del pecado. ¿Hemos sido liberados de qué? De la condenación del pecado. El pecado nos condena, ¿sí? Sin embargo, Jesús vino a liberarnos. Hoy en día mucha gente se siente condenada, ¿sí? Hoy en día muchas personas se sienten condenadas, ¿sí? Se sienten condenadas. Hay dos razones. La primera es porque se han condenado a sí mismos. ¿Se han qué? Condenado a sí mismos. Hay gente que se ha condenado cuando se ha dado cuenta del pecado que ha cometido, ¿sí? Y a pesar de haber ya venido a Cristo, todavía se siente condenado. Y cuando no le va bien, ¿sí?, siente que es el resultado de la condenación, del pecado que mora en él o que efectuó en su vida. Pero sin embargo, yo quiero que usted entienda que no puede seguirse sintiendo condenado cuando Cristo ya lo liberó de la condenación del pecado, ¿sí? Entonces hay gente, usted no puede, ¿sí?, no tiene derecho a condenarse a sí mismo, ¿sí? Usted no tiene derecho a condenarse a sí mismo porque Cristo ya lo liberó de la condenación. Dice la palabra: ninguna condenación, ¿sí? Ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no puede entonces seguirse condenando a sí mismo. Esa es una primera causa. Hay una segunda causa: porque alguien lo condenó, ¿sí? Hay gente que se siente condenada porque alguien lo ha condenado, ¿sí? Porque alguien lo ha condenado y le ha dicho: tú estás bajo una condenación por lo que tú hiciste, por los pecados que tú hiciste, por la vida que tú has llevado antes. Yo quiero decirle que usted, cuando recibió a Cristo y vino a Cristo, se plantó en Cristo, usted fue libre de la condenación. Entonces, ni debe seguirse condenando usted, ni tampoco puede usted, ¿sí?, recibir la condenación de alguien más, si Cristo ya le liberó de la condenación. No puede usted sentirse entonces condenado, ¿sí? Porque muchas veces el sentirnos condenado, bueno, imagínese un momento la vida de una persona sobre la cual se dicta una sentencia, una condena. O sea, ¿tiene la idea cómo se siente? ¿Sí? Se siente terrible, se siente mal porque sabe que va a purgar una condena por muchos años en una cárcel, ¿sí? Entonces usted no puede sentirse, no puede decir que está purgando alguna condena porque Cristo ya lo liberó de la condenación, ¿sí? Entonces usted ya no está incomunicado, no debe sentirse incomunicado, no debe sentirse fuera de los límites de Dios, no debe sentirse desterrado. Al contrario, usted debe sentirse un bendecido del Señor, porque no hay ninguna condenación, ¿sí? De tal manera, como dice: si permanecéis en mis palabras, lo que tengo que ocuparme es permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ocuparnos? Permanecer en la palabra de Dios. Porque si yo permanezco en la palabra de Dios, permanezco libre. Y si permanezco libre, permanezco también libre de toda condenación. De tal manera que no debo tener temor ni siquiera a morir, porque sé que al morir me voy con Cristo, porque estoy libre de toda condenación. Entonces mi vida no debe ser como un condenado, sino mi vida debe ser como una persona que está libre por Cristo Jesús. Diga conmigo: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, por favor, ponga una cara de una persona libre y no de un condenado, ¿sí? Porque a veces traemos una cara de condenados, ¿verdad? De deprimidos, de desanimados, de desalentados, de híjole, no, usted debe tener un rostro de una persona que es libre. ¿Cómo se siente una persona que después
de estar purgando una condena de 20, 30 años en la cárcel, le dicen: ¿sabes qué? Hoy te vas libre. ¿Tendrá una cara molesta? ¿Tendrá una cara enojada? No, se llena de felicidad saber que ahora va a salir afuera con los suyos y que va a poder ir a donde él quiera, ¿sí? Entonces usted tiene que poner un rostro de libertad, que se refleje libertad en su vida y no esclavitud. Amén. Entonces la primera consecuencia, o una de las consecuencias que el pecado, mis hermanos, trae es la condenación. Ahora, pero usted y yo somos libres de condenación. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él, ¿sí? Por eso dice Lucas, hablando acerca del hijo pródigo, que él dice que se arrepintió y fue delante del Padre y el Padre lo perdonó. Amén. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios porque son libres de la condenación? Bien. Pero algo también que quiero compartir con ustedes es lo segundo. Vaya conmigo ahora a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Y vamos a ver de algo más que Cristo nos hizo libre. No solo de una condenación, ¿sí? No solo de una condenación, sino también, dice acá la palabra, Juan 8, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Esclavo es de qué? Fíjese que el pecado no solo trae una consecuencia de condenación, sino también el pecado te esclaviza. ¿Qué hace el pecado? Te esclaviza, ¿sí? El pecado viene a esclavizarnos, ¿sí? Ahora, vamos a definir la palabra esclavitud. La palabra esclavitud se puede definir de la siguiente manera: una persona que está bajo el dominio de otro, que por tanto carece de libertad. Aquí la palabra clave es dominio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El pecado viene a dominar. ¿Qué es lo que hace el pecado? Viene a dominar. ¿Qué es lo que domina el pecado? La voluntad. ¿Qué es lo que domina el pecado? La voluntad de las personas. Esa es una consecuencia. El pecado viene, sí. Cuando usted practica el pecado lo esclaviza. Y cuando hablamos de esclavitud, hablamos, mis hermanos, de algo que viene a dominarte, ¿sí? Que algo domina. ¿Qué es lo que domina? Tu voluntad, ¿sí? El pecado viene a dominar la voluntad de las personas, ¿sí? Razón por la cual, aunque muchos quieren hacer cosas buenas, y la palabra de Dios dice que fuimos creados para buenas obras, mucha gente no puede hacer buenas obras, no puede portarse bien, no puede hacer el bien, porque su voluntad está dominada por el pecado, ¿sí? De tal manera que dice: hoy me voy a proponer hacer el bien, y no puede. Termina haciendo el mal, termina mintiendo, termina robando, termina ofendiendo, termina lastimando, termina haciendo mucho daño a los que le rodean y daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque su voluntad está dominada, ¿sí? Su voluntad está dominada. Pero tenemos que entender que Cristo vino, ¿sí?, para liberarnos de ese dominio, de tal manera que tenemos que rendir nuestra voluntad a Cristo, para que Cristo sea quien domine nuestra voluntad, para que sea el Espíritu Santo quien domine nuestra voluntad y no el pecado. Entonces yo quiero preguntarle esta mañana: ¿quién está dominando su voluntad?
¿El pecado o Cristo? Porque si es el pecado, entonces esa es la razón por la que usted no ha podido salir de él. ¿Sí? Porque hay gente que constantemente está metido en el pecado. ¿Por qué? Porque su voluntad está dominada. ¿Sí? Porque dice la palabra que aquel que cometa pecado, esclavo es del pecado. Y usted y yo no podemos seguir esclavizados al pecado. Si Cristo con su muerte vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Ahora ya no hay esclavos. ¿Sí? Dice el Señor, para eso Él vino, para traernos libertad. Entonces estamos hablando de que hoy en día hay muchas personas que están dominadas. Sí. Entonces, pero Jesucristo vino para hacerte libre de todo dominio del pecado. Entonces, usted no tiene por qué estar dominado por el pecado. Usted tiene que ser libre en Cristo Jesús. Por eso es la palabra, y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Y de qué nos va a hacer libres? ¿Sí? Nos va a hacer libres, ¿sí?, de la esclavitud del pecado. ¿Sí? La verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces usted ya no es más un esclavo. Ahora usted es libre en Cristo Jesús, porque Cristo lo libera. Y si alguien dice que yo todavía me siento esclavizado, bueno, entonces usted tiene que pedirle a Cristo que venga y rompa toda cadena que lo tiene esclavo al pecado y que sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender, por eso hay mucha maldad. Por eso hay mucha maldad, porque mucha gente está dominada, su voluntad está dominada por el pecado. ¿Sí? Pero para eso Cristo apareció, para hacernos libres. Amén. Tercera cosa, sí, que hizo Cristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, ¿lo tiene? Hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? De la potestad. ¿Sí? La palabra potestad tiene que ver también con reino. ¿Sí? Entonces, la tercera cosa que hizo Cristo en nosotros, de la cual fuimos liberados, es que Jesús vino a hacernos libres del reino de las tinieblas. Jesucristo vino a hacernos libres ¿de qué? Del reino de las tinieblas. Sí. Del reino de las tinieblas, para trasladarnos al reino de la luz, que es el de Jesucristo. ¿Sí? Por eso ahora usted no es un hijo de las tinieblas, usted es un hijo de la luz. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Esos somos, hijos de luz, no hijos de las tinieblas. ¿Sí? Entonces la palabra nos enseña que fuimos liberados, ¿sí?, del reino de las tinieblas. ¿Sí? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha liberado del reino de las tinieblas. Ahora, cuando hablamos de reino, ¿sí?, y hablamos de un reino espiritual, de la misma manera estamos hablando de un gobierno. ¿Sí? ¿Sí? Pero acá ya no es el pecado el que te domina. ¿Sí? Acá ya no es el pecado el que te domina. Acá nos habla de una potestad. Nos habla de un gobierno espiritual que tiene cautivas las mentes de las personas.
Fíjese, el pecado tiene una consecuencia. El pecado te condena, el pecado te esclaviza. Pero el reino de las tinieblas, que es la fuente del pecado, ¿sí?, es donde nace el pecado, ¿sí?, es donde fluye el pecado, nos habla de un reino. Y cuando hablamos de un reino, hablamos de un gobierno espiritual, de un gobierno de maldad que está debidamente estructurado, ¿sí? Que está ¿qué? Debidamente estructurado. Ese gobierno, el gobierno del mal, el reino de las tinieblas, es un reino que está bien organizado. No crean ustedes que el enemigo, el diablo, ¿sí?, que es el que tiene ese reino, hace las cosas al ahí se va. No, él tiene un ejército de demonios debidamente organizados, ¿sí?, debidamente organizados. Así como el ejército o cualquier ejército del mundo, hay escalafones. En el reino de las tinieblas también hay escalafones. También hay autoridades delegadas. También hay funciones. Y Efesios capítulo 6 nos habla acerca de eso, ¿sí?, donde nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice que es contra principados. Ese es un escalafón, es un nivel de autoridad. Y luego dice potestades, ese es otro nivel. Y luego dice gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahora, ¿dónde se encuentran esos principados y esas potestades? Dice que habitan en los lugares celestes. Mis hermanos, en los aires, ¿sí?, ahí hay potestades, ahí hay principados, mire, así como en el ejército hay divisiones, que la división fulana, que la división sultana, ¿sí?, están enumeradas, ¿sí?, así como hay cuarteles, así como hay pelotones, así como el diablo así tiene estructurado su gobierno. Entonces muchas veces usted está siendo atacado por potestades, otras veces por principados y otras veces por gobernadores de las tinieblas. Y esas potestades son las que vienen a trabajar en la mente de las personas. ¿Sabe por qué hay tantos pensamientos de maldad en la mente de las personas? Por ello, todo pensamiento que no tiene a Cristo en su corazón y en su mente es fácilmente penetrado por el reino de las tinieblas. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz todo aquel pensamiento que en él persevere. Si mi mente está ocupada en Cristo, mis hermanos, yo no tengo problemas, ni el reino de las tinieblas va a poder venir a penetrar a mi mente. Pero si yo estoy pensando en todo menos en Cristo, entonces el reino de las tinieblas tiene potestad para venir y trabajar en mi mente, ya que uno de los campos de ataque, uno de los blancos que el enemigo busca para atacar en la mente de las personas, ¿sí? Pero mis hermanos, tenemos que entender que la palabra dice que Cristo ya nos liberó. ¿Qué quiere decir que nos liberó? Que ya no estamos sujetos, ya no pertenecemos a ese reino. Hay mucha gente que pertenece a ese reino, no voluntariamente, de manera involuntaria, pero están cautivos, están sometidos, están controlados, están gobernados, están dominados. Pero Cristo vino a nosotros a liberarnos. Dice que nos liberó de toda potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Usted es un hijo del reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios, al reino de Cristo. Y mis hermanos,
el enemigo no tiene potestad sobre el reino de Cristo. Cristo domina el reino de Satanás. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Todo poder. Y ese poder es para dominar y controlar las regiones celestes. Entonces usted ya no pertenece al reino de las tinieblas, ¿sí? Usted ya no pertenece al gobierno de las tinieblas. Usted ya fue trasladado. Ahora, es cuestión suya si usted quiere regresar, o es cuestión suya si usted quiere tener un pie adentro y un pie afuera. Porque hay gente que de repente está en los dos reinos, tantito en el reino de Dios y tantito en el reino de las tinieblas, ¿sí? Por eso su vida está como está. Por eso los frutos que da son los frutos que da, porque su vida, su mente, su corazón está dividido. Hoy en día hay mucha gente que tiene un corazón dividido, tantito en el reino de la luz y tantito en el reino de las tinieblas. Entonces usted tiene que entender que usted fue trasladado al reino de Cristo Jesús y no pertenece más al reino de las tinieblas. Por tanto, el reino de las tinieblas no debe tener autoridad sobre usted. El reino de las tinieblas no debe tener autoridad sobre usted. ¿Me está entendiendo? Y esto debe ser causa de alegría y de gozo. Y cuando el diablo le diga: hey, baja las manos, ¿qué va a hacer usted? ¿Las va a bajar? Cuando el diablo venga y diga: échate un coyotito, ¿qué le va a decir usted? ¿Sí? Cuando el diablo venga y le diga: oye, no vayas a la iglesia hoy porque está lloviendo, que le diga, cuando el diablo venga, le diga: oye, es el final de la telenovela, no vayas a la iglesia. Cuando el diablo venga y le diga: maltrata a tu prójimo, ¿usted va a obedecer? Porque usted ya no pertenece a ese reino. Ahora, cuestión suya si usted quiere obedecer, ¿sí? Pero Dios ya lo trasladó, ¿sí? Cuando el diablo venga y le diga: oye, odia, lastima, hiere, no perdones, ya es cuestión suya. Pero usted fue trasladado al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús. Y eso lo hace a usted ser un hijo de luz, no un hijo de las tinieblas. Entonces Cristo nos liberó del reino de las tinieblas, ¿sí? Por lo tanto, nuestra mente no puede seguir ni dominada ni controlada, ¿sí?, por el reino del mal, ¿sí? Jesucristo vino para hacernos libres, mis hermanos. Ahora, este reino opera en la mente, bueno, ya lo dije, opera en la mente de muchas personas, gobernando y controlando sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos y sus emociones. Pero Jesús, mis hermanos, vino para liberarnos. Entonces, usted debe vivir una vida de libertad. ¿Una vida de qué? De libertad. Y la libertad debe ser completa en su vida. Porque Cristo no quiere las cosas a medias. Cristo quiere que usted sea libre completamente. Qué bendición que usted y yo no estamos en una cárcel, ¿sí? Esa es la primera libertad que podemos mirar. Pero Cristo no solo quiere vernos libres fuera de una cárcel, Cristo quiere vernos libres internamente. Por eso Él vino para liberarnos de toda condenación. Para eso Él vino a liberarnos, ¿de qué más dije? Sí, de toda esclavitud, ¿verdad? Y de todo reino de las tinieblas. Por eso Cristo quiere que su libertad sea completa, ¿sí? Que usted pueda salir afuera, que usted pueda cada día disfrutar de esa bendita libertad que es en Cristo Jesús. Ninguna opresión debe venir a quitarle el gozo, porque Él dice: yo he venido a traer libertad sobre todos los oprimidos. Entonces no permita que nada le oprima, que ni la necesidad, que ni los problemas, que nada le oprima,
sino que, mi hermano, usted pueda vestirse de la armadura del Señor para que nada le pueda dañar y que usted pueda permanecer siempre gozoso. Dice la palabra, gozosos en la esperanza, ¿sí? Sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Entonces usted debe permanecer siempre gozoso en el Señor. En medio de las pruebas, en medio de las adversidades, Cristo está de su lado. Él le levanta las manos. Cada mañana Él le levanta las manos y le dice: tú eres un victorioso, tú eres un vencedor, tú eres un ganador, tú tienes casta de campeón. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Entonces usted no puede vivir con una cara de condenado si usted no está condenado, ni vivir como una cara de esclavizado, de esclavo, si usted ya fue libre. Ni tampoco puede usted vivir como un hijo de las tinieblas si ya fue sacado de las tinieblas y ahora usted es un hijo de luz. Entonces lo que debemos de reflejar en nosotros es brillo. Nuestra vida debe brillar todos los días. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que brillar. Que la gente diga: tú traes algo, tú traes algo, tú traes algo. Y usted le diga: sí, traigo la luz de Cristo en mi vida. Traigo la luz de Cristo en mi vida. Eso es lo que se mira. Una persona que tiene una luz siempre va a brillar en la oscuridad. Allá afuera está, literalmente hay luz, pero espiritualmente hay tinieblas. Escuche bien esto. Literalmente hay tinieblas, pero para eso están los hijos de luz, para alumbrar. Si en su casa nadie es cristiano, usted es la luz ahí. Y usted es el encargado y la encargada de mantener esa luz, y que esa luz brille a cada día más para que más personas sean alumbradas. ¿Se goza por eso? Entonces, mis hermanos, debemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque sobre nosotros pesaba una condena. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria. Esa era la condena. El final era el infierno para su vida. Pero bendito sea Cristo, que nos liberó de la condenación. Eso debe ser una muestra de gratitud. Eso debe darnos debemos mostrarle agradecimiento al Señor. Segundo, estábamos esclavizados al pecado, pero Cristo vino a liberarnos. Sí, porque la verdad te hace libre. Y lo tercero que hoy aprendimos, mis hermanos, es que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo en Cristo Jesús. Esto también debe ser causa de gozo. Y usted saber que usted pertenece al reino de Cristo. ¿Sí? Y no por sus buenas obras, no por su buena vida, sino que fue por su gracia y por su misericordia. Debe causarnos gozo. Y debemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. Póngase de pie esta mañana. Quítate la cara de condenado que traes. Tenemos que reflejar libertad para poder liberar a otros. Porque si nosotros tenemos un rostro de esclavo, ¿cómo podremos liberar a otros? ¿Cómo podemos liberar a otros? Tenemos que liberar a otros. Yo quiero que en este momento meditemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros.
y que en nuestro corazón, que nuestro espíritu le dé una orden a tu alma. Porque si tu vida ha sido una vida de tristeza, de angustia, de ansiedad, por las situaciones que has vivido, hoy tienes que entender que Cristo ha hecho algo grande en tu corazón. Y que Él demanda de ti que esa luz cada día brille más. La luz de Jesús. Levanta tus manos y cierra un momento tus ojos y empieza a adorar con esta canción. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Hay mucha gente que necesita ser liberada. Este mes tenemos que liberar a muchos con el mensaje de Cristo. Este mes tenemos que liberar a muchas familias. Tenemos que reflejar libertad. Tenemos que entender la libertad que hemos recibido de Cristo. Aquellas personas que nos miran a través del programa de televisión, yo le digo esta hora: Cristo vino a hacerte libre. Recibe la libertad. Recíbela. Vamos a adorar. Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Decláralo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Ya no más. El reino de las tinieblas ya no más tiene potestad sobre ti. Dios ha depositado su luz, porque Él es el Padre de la luz.